Miles recuerdan la cruz. Millones recuerdan a Jesús caminando hacia el Gólgota. Pero muy pocos recuerdan al hombre que, por unos minutos, sostuvo el peso del madero más importante de la historia. No era apóstol, no era discípulo conocido, no era sacerdote, ni siquiera estaba buscando a Jesús. Sin embargo, en una mañana oscura de Jerusalén, fue arrancado de la multitud y obligado a tocar la cruz del Mesías. ¿Accidente? ¿Casualidad? ¿O una cita marcada por Dios desde antes de nacer? Su nombre era Simón de Cirene, y aunque aparece solo por un instante en los Evangelios, ese instante encierra uno de los mensajes más profundos de toda la crucifixión. Simón venía de Cirene, una ciudad ubicada en el norte de África, en la región que hoy se relaciona con Libia. Cirene había sido fundada siglos antes por colonos griegos y se convirtió en un importante centro comercial y cultural. Allí también vivían comunidades judías dispersas por el mundo antiguo. Simón probablemente era uno de esos peregrinos que viajaban largas distancias para celebrar la Pascua en Jerusalén. Había cruzado mares, caminos polvorientos y rutas peligrosas para adorar a Dios. No sabía que ese viaje cambiaría su nombre para siempre. Mientras otros buscaban un cordero para la fiesta, Simón estaba a punto de encontrarse con el verdadero cordero. Jerusalén, alrededor del año 30 al 33 después de Cristo, era una ciudad explosiva durante la Pascua. Miles de peregrinos llenaban las calles. Roma vigilaba cada movimiento. Los líderes religiosos temían disturbios. La multitud esperaba señales. Y esa mañana, una procesión avanzaba entre gritos, burlas y sangre. Un hombre golpeado, agotado y coronado de espinas cargaba un madero a su ejecución. Era Jesús de Nazaret. Cada paso levantaba polvo, cada caída aumentaba el ruido, cada mirada dividía a la multitud entre odio, miedo y compasión. Y Simón estaba allí, justo allí. Jesús había sido azotado brutalmente. La pérdida de sangre, el cansancio y el peso del madero hacían casi imposible continuar. Entonces ocurrió algo inesperado. Los soldados miraron a la multitud y escogieron a un hombre. No al más fuerte, no al más importante, no al más dispuesto. Escogieron a Simón. El Evangelio de Marcos lo identifica incluso como padre de Alejandro y Rufo, detalle extraño si no fuera porque sus hijos posiblemente llegaron a ser conocidos entre los primeros creyentes. Eso significa algo poderoso. Muchos querían ver milagros, muchos querían coronas, muchos querían poder. Pero el único hombre que tocó la cruz ese día fue uno que no la buscaba. Dios estaba mostrando algo que atravesaría los siglos. A veces los encuentros más grandes con Él no llegan cuando lo planeamos, sino cuando somos interrumpidos. Simón salió como peregrino y terminó caminando detrás del Salvador. Simón no solo cargó madera. Los evangelios indican algo más profundo. Fue obligado a llevar la cruz detrás de Jesús. Ese detalle parece pequeño, pero es inmenso. Porque años antes, Jesús había enseñado a las multitudes: quien quiera seguirle, tome su cruz y sígale. Ahora, en la calle más dolorosa de Jerusalén, un desconocido estaba viviendo físicamente esa enseñanza, sin proponérselo, sin entenderlo todavía, sin saber que el cielo estaba usando su paso como una imagen eterna. Hay otro misterio escondido. Simón cargó una cruz que no le pertenecía. No era culpable del juicio romano. No había sido condenado. No había cometido el crimen. Sin embargo, terminó levantando el instrumento de muerte destinado a otro. Y aquí aparece uno de los símbolos más poderosos del Evangelio, porque Jesús también estaba cargando algo que no le pertenecía. El pecado de otros, la culpa de otros, la sentencia de otros. Simón llevó el madero. Jesús llevó el peso invisible del mundo. Si Jesús podía calmar mares, sanar enfermos y levantar muertos, ¿por qué permitió ayuda en ese momento? Porque la cruz no solo salvaría, también enseñaría. Dios estaba revelando que el camino del Mesías no sería contemplado desde lejos, sería compartido por quienes lo siguen. Simón no solo cargó madera. Los evangelios indican algo más profundo. Fue obligado a llevar la cruz detrás de Jesús. Ese detalle parece pequeño, pero es inmenso. Porque años antes, Jesús había enseñado a las multitudes: quien quiera seguirle, tome su cruz y sígale. Ahora, en la calle más dolorosa de Jerusalén,
Un desconocido estaba viviendo físicamente esa enseñanza, sin proponérselo, sin entenderlo todavía, sin saber que el cielo estaba usando su paso como una imagen eterna. Hay otro misterio escondido. Simón cargó una cruz que no le pertenecía. No era culpable del juicio romano. No había sido condenado. No había cometido el crimen. Sin embargo, terminó levantando el instrumento de muerte destinado a otro. Y aquí aparece uno de los símbolos más poderosos del Evangelio, porque Jesús también estaba cargando algo que no le pertenecía. El pecado de otros, la culpa de otros, la sentencia de otros. Simón llevó el madero, Jesús llevó el peso invisible del mundo. Si Jesús podía calmar mares, sanar enfermos y levantar muertos, ¿por qué permitió ayuda en ese momento? Porque la cruz no solo salvaría, también enseñaría. Dios estaba revelando que el camino del Mesías no sería contemplado desde lejos, sería compartido por quienes lo siguen. No para pagar salvación, no para añadir mérito humano, sino para mostrar que el discípulo verdadero camina cerca del sufrimiento, del servicio y de la obediencia. Simón representa al creyente llamado cuando menos lo espera. No es casualidad que Simón viniera de Cirene, en África del Norte, en el mismo momento donde muchos pensaban que todo giraba solo alrededor de Jerusalén. Dios colocó a un africano en el corazón de la redención. El mensaje era silencioso pero claro. La salvación no sería para una sola región, no sería para un solo idioma, no sería para una sola nación. Desde el inicio, la cruz estaba abriendo sus brazos al mundo entero. Simón no solo cargó madera, representó a las naciones acercándose al Salvador. Marcos menciona que Simón era padre de Alejandro y Rufo. ¿Por qué incluir nombres familiares en una escena tan breve? Muchos estudiosos creen que porque esas personas ya eran conocidas por la iglesia primitiva, es decir, la experiencia de Simón no terminó en la calle. Entró en su casa, llegó a sus hijos, se volvió legado. Un encuentro con Cristo de minutos pudo transformar generaciones enteras. Muchos piden señales grandes, pero Dios a veces llama en interrupciones incómodas. Una carga inesperada, una responsabilidad difícil, un camino no planeado, un peso que no querías llevar. Y justo ahí puede estar pasando Jesús. Lo que parecía castigo para Simón terminó siendo honor eterno. Simón ayudó a Jesús por unos pasos, pero hay una pregunta más profunda. ¿Quién ayudó realmente a quién? Porque mientras Simón levantaba la cruz, Cristo estaba levantando el destino de Simón. Y lo que ocurrió después en el Gólgota revelaría el significado final de todo. La calle se vacía lentamente. El polvo cae otra vez al suelo. Los soldados avanzan. La multitud sigue caminando. Y el hombre de Cirene queda inmóvil unos segundos, mirando cómo Jesús continúa hacia el monte de la ejecución. No volvió a ser el mismo. Las manos de Simón aún sienten la aspereza de la madera. Sus hombros conservan el dolor. Pero ahora hay algo más pesado que la cruz. Una pregunta ardiendo en su mente. ¿Por qué él? Durante siglos, millones han leído esa escena sin entender que no solo habla de Simón, habla de todos. Hay momentos en que la vida pone peso inesperado sobre los hombros, problemas no planeados, enfermedades no buscadas, luchas que no merecíamos, responsabilidades que llegaron sin aviso. Y casi siempre preguntamos lo mismo. ¿Por qué yo? Pero la historia de Simón susurra otra respuesta. A veces Dios permite una carga, no para destruirnos, sino para acercarnos a Cristo. A veces el peso que rechazamos es el camino por el que conoceremos propósito. A veces la cruz que incomoda abre los ojos del alma. Décadas después, los escritos cristianos mencionan nombres que parecen pequeños detalles, pero no lo son. Alejandro, Rufo, los hijos de Simón. Aquello sugiere algo inmenso. La experiencia de aquel día no terminó en la calle de Jerusalén. Entró en su hogar, alcanzó su mesa, tocó a su familia. Un padre cargó una cruz por minutos y dejó una herencia para generaciones. Ese es otro mensaje oculto. Lo que un padre vive con Dios puede bendecir a sus hijos. Lo que una madre decide hoy puede cambiar el mañana de su casa. Lo que hoy parece pequeño puede volverse eterno. La historia no terminó en el primer siglo.
Hoy todavía hay personas heridas esperando ayuda, gente cansada necesitando consuelo, almas quebradas esperando una mano, familias enteras cargando peso en silencio. Y en cada generación, Dios sigue buscando personas dispuestas a detenerse en medio del ruido, para ayudar a cargar. No todos predican multitudes, no todos construyen imperios, no todos serán famosos. Pero muchos pueden hacer algo eterno, ayudar cuando nadie más quiera hacerlo. Tal vez no necesitas un escenario, tal vez solo necesitas obedecer. Simón salió de casa pensando que sería un día común, y terminó tocando la cruz del Salvador. Quizá hoy también parecía un día normal para ti, hasta que escuchaste esta historia. Tal vez llevas tiempo cargando algo pesado. Tal vez preguntas por qué te tocó a ti. Tal vez no sabías que incluso ese peso puede acercarte a Dios. Si esta historia habló a tu corazón, escribe en los comentarios: yo también cargaré mi cruz. Quiero leerte. Quiero saber desde qué país miras este video y qué carga estás venciendo hoy. Y si deseas más historias profundas de la Biblia contadas como nunca antes, suscríbete ahora a Relatos Bíblicos de Paz y activa la campana, porque la próxima historia podría cambiar tu vida también. ¿Por qué entre cientos de personas, miles de peregrinos, soldados, comerciantes y curiosos, fue escogido precisamente ese hombre, venido desde tan lejos? Porque en los caminos de Dios nada es casualidad. Lo que parecía interrupción era llamado. Lo que parecía carga era honra. Lo que parecía accidente era destino.